Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Y cómo dice la palabra ahí? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Espíritu Santo, úsame en esta tarde para hablar de la verdad de tu palabra. Y que esta sea para todos los que hoy estamos reunidos acá, alimento, comida, guía, dirección, Señor, a nuestro corazón. Afirma nuestra fe por medio de la verdad de tu palabra. Corrígenos, Señor, si hay algo que debe de cambiar en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Exhórtanos por medio de tu palabra. Ella produzca todo aquello, vida, transformación en nosotros. Estamos acá, Señor, atentos a lo que tú quieres hablarnos en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, puse como título a este mensaje: los de repente de Dios. Existen momentos en que Dios decide intervenir en la historia de nuestras vidas, en la historia de los hombres de Dios y en la historia de la iglesia. Es un momento de pronto quizás a nuestra mirada irruptivo, algo que viene a cambiar drásticamente la realidad, algo inesperado, algo impensado. Y quizás también a nuestra mirada puede ser que creamos que Dios se ha demorado, se ha atrasado en responder a nuestra oración, a nuestra petición. Pero lo cierto es que Dios siempre tiene un tiempo, un momento preparado en el cual traerá respuesta a nuestra necesidad. Dios siempre tiene un momento en su agenda que está escrito, el día y la hora en que va a intervenir y algo Dios va a hacer a favor de nuestras vidas. ¿Está acá conmigo? Existe ese tiempo en el corazón de Dios. Quizás para nosotros es súbito, quizás para nosotros es algo que sucedió repentinamente, pero lo cierto es que Dios tiene el día y la hora señalada en que va a intervenir y algo va a suceder que va a venir a cambiar de pronto la realidad que estamos viviendo o enfrentando. Esto va a suceder con aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza y nuestra total dependencia en Dios. Si usted ha confiado en el Señor, si usted ha dado su vida al Señor, bueno, usted no está en abandono ni en desamparo, está en las manos del Señor. Y Él a su debido tiempo y a su debido momento va a intervenir y algo va a hacer a favor de nuestras vidas. Estos son los benditos de repente de Dios. El libro de los Hechos registra 4 momentos y hace este énfasis en que de repente Dios intervino, en que de repente Dios algo hizo que vino y cambió la realidad que se estaba viviendo. Son momentos muy distintos entre sí uno de otro, pero reflejan siempre una misma verdad. Dios no es indiferente a mi dolor, Dios no es indiferente a mi oración, Dios no es indiferente a mi adoración, Dios no es indiferente a mi fidelidad o a mi obediencia. Dios está observando, está mirando y está pesando cada una de mis palabras, de mis acciones, y se complace cuando encuentra un hombre, una mujer que ora, que obedece, que adora y que cree fielmente que su respuesta está en Dios. Yo le daría un aplauso al Señor por eso.
En la Biblia uno puede encontrar esas formas en que Dios interrumpe, actúa una y otra vez. Y eso significa que si lo hizo antes, lo hará de nuevo hoy. El primer de repente que encontramos es precisamente el que acabamos de leer. Hechos capítulo 2, verso 2. Estaban sentados unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo que sacudió toda la casa, todo el lugar donde estaban reunidos. Este de repente surge de la obediencia. El Señor Jesús le dio una orden a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. La orden era esperar que la promesa llegara sobre ellos. Y la promesa llegó sobre 120. Pero lo cierto es que el Señor Jesús, como dice el libro de Corintios, se apareció resucitado frente a más de 500 testigos. Pero los que esperaron finalmente la promesa fueron solo 120. La primera promesa que el Señor les hace se basa precisamente en esto, en esperar, pero esperar obedeciendo la instrucción de Dios. Y ahí se derramó el Espíritu Santo, pero solo sobre aquellos que supieron esperar en Dios y obedecer la instrucción que Dios les había dado. Sobre ellos se derramó el Espíritu Santo. Por lo tanto, el creyente, si algo tiene que aprender, es a obedecer lo que Dios está mandando a hacer y esperar fielmente lo que Dios hará a favor de nuestras vidas. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo, yo lo voy a obedecer y yo voy a disfrutar de la promesa que Dios me hizo un día sobre mi vida. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir, pero yo debo esperar pacientemente en el Señor y obedecer mientras tanto cada una de las demandas que Él tiene sobre mi vida. Yo estoy esperando, estoy obedeciendo su palabra y sé que llegará el día, el momento en que Dios me va a visitar. Va a ser un momento quizás para mí inesperado, pero no para Dios, porque Él en su agenda ya lo tiene escrito, ya lo tiene señalado y vendrá, irrumpirá mi realidad. Será tal vez como un viento recio, pero eso va a venir a cambiar y a transformar la realidad que estoy viviendo. Porque como dice la palabra, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Seremos recompensados los que hemos decidido esperar en Dios y no movernos hasta no ver cumplida cada una de sus promesas. No movernos porque estamos obedeciendo el mandato del Señor. Estamos esperando en fe en Dios. Porque así lo dice la palabra, que nuestros tiempos están escritos en sus manos. Así lo dice el salmista: mis tiempos están escritos, escondidos en las manos de Dios, y sé que a su debido tiempo Él va a responder sobre mi vida. No fue un accidente que el de repente de Dios en Hechos capítulo 2 se diera en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. No fue un accidente. Dios tenía el momento oportuno, señalado. ¿Por qué? Primero porque en ese momento era una festividad en que venía gente de todo el mundo antiguo a celebrar, a peregrinar a Jerusalén. Segundo, porque era 50 días, había una festividad y la festividad era la fiesta de las primicias, los primeros frutos. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo desciende, específicamente ese momento lo hace con un propósito. Primero, mostrar que estos primeros creyentes son el primer fruto, las primicias de lo que habría de venir posteriormente. Y segundo, donde había gente de todo el mundo antiguo, podía testificar con sus ojos cómo Dios llenaba con el Espíritu Santo a todos esos varones y mujeres. ¿Para qué? Para que muchos se convirtieran y permanecieran en Jerusalén. Y ese día comenzó la iglesia, y comenzó una iglesia llena de poder, llena de fe, y más de 3,000 personas aceptaron a Cristo. Todo tenía un sentido y un propósito. Nada era al azar. Dios tiene en cada cosa que hace un propósito eterno que de pronto no logramos ver del todo, pero a su debido tiempo entenderemos lo que Dios está haciendo. Y si aún no lo entiendo, lo creeré en fe, porque mi confianza y mi fe está depositada en Dios.
Hay un segundo de repente en el libro de los Hechos. Y este es un de repente de gracia, inmerecido. Este es el de repente en que Jesús se aparece al apóstol Pablo cuando éste iba camino a Damasco. Dice el relato que Saulo, así lo llama la Escritura, iba camino a Damasco a apresar a los creyentes, los perseguía a aquellos que creían en Cristo, los encarcelaba, consentía en su muerte, dice la palabra. Y cuando iba camino a Damasco, se le apareció, dice la palabra, en Hechos capítulo 9, verso 2, de repente dice, una luz que lo dejó ciego y cayó a tierra. Y en ese momento, desde aquella luz, una voz le habla en su propia lengua y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en aquel momento él pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en aquel momento se produce la conversión de quien hoy llamamos el apóstol Pablo. Ese es un de repente lleno de gracia, lleno de amor, porque él iba con su vida en otro destino, totalmente distinto, totalmente apartado de los caminos del Señor. Él creía estar haciendo lo recto, lo justo, lo santo, lo bueno, persiguiendo a los cristianos, pero lo cierto es que estaba equivocado en su celo. Y ahí Dios irrumpe en su vida y lo redirecciona en la dirección correcta. Existen esos de repente de Dios que son llenos de gracia, llenos de amor y merecidos. Cuando nosotros mismos creemos estar caminando en un camino de vida, pero en verdad estamos transitando en un camino de muerte. Pero de pronto viene el Espíritu Santo, irrumpe y nos redirecciona en la dirección correcta. Vuelve a mirar hacia Cristo, nos vuelve a mirar en la dirección que debemos de ir. Son de repente llenos de gracia, porque nosotros creemos tener la verdad, pero lo cierto es que estamos errando. Y Dios interrumpe muchas veces nuestra vida para direccionarnos en la dirección correcta. Decide socorrernos por pura gracia, por puro amor y por pura misericordia. El Señor lo hace así hasta el día de hoy. A veces yo creo estar haciendo algo correcto y en mi torpeza me estoy equivocando. Y el Señor, con tanta ternura, con tanto amor, deja pequeñas pistas, le digo yo a la gente. Es como que me deja un caminito de pan. Porque sabe que a veces me equivoco en mis decisiones. Que hay cosas que de pronto me sobrepasan. Y al igual como un niño, como yo al león que le voy dejando cositas, me deja pequeñas pistas hasta llegar al propósito que Él quiere conmigo. Son de repente llenos de gracia, llenos de amor. Así como se reveló a la vida del apóstol Pablo, así también un día Dios se reveló a nuestra propia vida. Y vino a cambiar nuestro destino. Cada uno de nosotros estaba ciego en su propia conducta, creyendo tener la verdad, la razón. Pero de pronto alguien nos presentó a Cristo, de pronto alguien nos predicó, de pronto alguien nos invitó a una iglesia, o sencillamente alzamos nuestros ojos a los cielos y allí vino el Espíritu Santo a cambiar, a transformar nuestra vida. Y yo oro al Señor porque sigan ocurriendo estos de repente divinos, que Él viene y intercede, interviene en la vida de los hombres que están totalmente perdidos, alejados del camino del Señor. Y de pronto Dios se revela, sale a su encuentro. Hay situaciones en que necesitamos esos de repente llenos de gracia. Porque por más que le hablo, por más que hablo con la persona, por más que le ruego que busque a Dios, que se acerque al Señor, no hay una convicción profunda. Pero de pronto viene el Espíritu Santo e irrumpe en sus vidas y cambia lo que yo no puedo cambiar y hace lo que yo no puedo hacer. Necesitamos esos de repente del Señor. Oh, yo lo necesito sobre mi propia vida y sobre mi propia familia. Hay cosas que solo el Señor puede hacer. Porque uno sabe que van en un camino extraviado, en un camino de muerte. Pero solo el Espíritu Santo es el que puede salir y confrontarlos. Y hacerlos cambiar completamente. Esa metanoia, esa transformación del entendimiento, solo la puede hacer el Espíritu Santo. Esa obra no la hace hombre alguno.
No, eso solo lo hace el Espíritu Santo. Necesitamos esos de repente de gracia. El tercer de repente que toca el libro de los Hechos es un de repente que se mueve producto de la oración de la iglesia. Dios oye a su iglesia. Me faltó el amén, solo mi papá dio amén. Dios oye a su iglesia. El Señor escucha a la iglesia, a su novia. Está atento a lo que ella necesita, porque ama a su iglesia. El más interesado en que la iglesia crezca, se desarrolle, sea sana y cumpla la misión es Cristo. No somos nosotros los pastores, es el Señor, porque esta obra no depende de los hombres, depende de Dios en medio nuestro. Él es el mayor interesado en que tu vida prospere, en que tú crezcas. Dio a su propio Hijo por amor a ti. ¿Acaso no nos dará también todas las cosas necesarias para esta vida, para el día a día? El tercer de repente es el de la oración. Es el de la oración de la iglesia. ¿Cuándo se da esto? Cuando Pedro está preso. Acaba de ser asesinado Jacobo, el discípulo amado del Señor, uno de sus íntimos. Y Herodes vio, dice la palabra, que esto agradó a los judíos. Entonces tomó preso a Pedro y pretendía también asesinarlo, martirizarlo. Entonces la iglesia, dice, se reunió y hacía oraciones sin cesar por la vida del apóstol. Y lo dice la NBI, capítulo 12, verso 7, que Pedro dormía profundamente y estaba rodeado por 4 guardias, dice, que hacían turnos para custodiarlo, encadenado. Y de repente, dice, un ángel del Señor se le apareció a Pedro y tuvo que sacudirlo, dice, porque Pedro dormía. Se parece a mí, dormía con todo Pedro. Y tuvo que sacudirlo, dice, para que éste despertara. Y comenzó, dice, inmediatamente las cadenas se soltaron y comenzó a guiarlo hasta que lo sacó de aquella prisión y lo dejó en la calle. Y ahí Pedro recién entiende, dice la palabra, que esto no era una visión ni un sueño, sino que verdaderamente había ocurrido de esta forma. Y se dirige rápidamente a la casa donde los hermanos se reunían para orar y precisamente estaban orando a favor de su vida. Este de repente es de la oración y nos llama a cada uno de nosotros a orar sin cesar para que Dios interrumpa de repente y cambie la realidad que estamos enfrentando. Debemos de orar con fe, creyendo que Dios responde. Porque a veces oramos por cumplir, porque hay que hacerlo, porque el pastor dijo que había que orar, porque la Biblia dice que hay que orar, pero en verdad no creo que el Señor pueda cambiar la realidad que estoy enfrentando. Si vamos a orar, debemos de hacerlo con fe, creyendo que Dios tiene poder para cambiar la realidad que estoy viviendo. De aquel modo entonces Dios responderá y obrará a favor nuestro, porque el Señor es quien quiere librarnos de todo ataque del enemigo, pero debemos de permanecer siempre en la oración continua delante de Él. Porque Pedro llegó a la casa y dice que tocó la puerta y salió una muchacha llamada Tabita a abrirle, y cuando lo vio se sorprendió, dice la palabra, y en vez de abrirle la puerta lo dejó afuera. Así lo dice, Lucas lo relata cómicamente y dice que lo dejó afuera y salió corriendo adentro y dijo, está Pedro a la puerta. Y todos los que estaban reunidos orando para que el Señor librara a Pedro, le dijeron, no, es mentira, ¿cómo va a estar Pedro a la puerta? Los que oraban no creían que Dios podía verdaderamente librar al apóstol, hasta que salieron todos a verlo y verdaderamente se dieron cuenta que Pedro estaba a la puerta golpeando. A veces nos pasa así, nos sucede de ese modo. Oramos, pero en el fondo no creemos verdaderamente que Dios pueda hacer algo.
Por eso, si vamos a buscar al Señor, hagámoslo con fe. Iglesia, si vamos a orar por este panel de oración que tenemos, de conversión, creamos que Dios va a mover todo para que ese día lleguen y se encuentren con Cristo. En la mañana estábamos orando por una niña joven, 31 años, fue atropellada, se llama Grace, hija de una hermana de la iglesia. Sufrió ahí el golpe principalmente en su rostro y en su cráneo. Nos avisaron, oramos, no sabían ahí los médicos qué hacer. Ahora ya nos reportaron y nos dicen que dentro de toda su gravedad se estabilizó, que no es necesario al parecer operar por ahora, van a esperar, y que el diagnóstico que era de muerte va teniendo un cambio ya. Hay una esperanza de que las cosas cambien. Oramos ahora en el primer culto. Creemos que Dios obra. Creemos que Dios hace milagros hasta el día de hoy. Y creemos que Él puede abrir toda cárcel, toda prisión, no solo física, también espiritual. Creemos en aquello. Oramos, Señor, por Samuel en fe. Oramos, Jesús, tú sabes su realidad, tú conoces lo que está viviendo, enfrentando. Tú puedes sacarlo de toda prisión mental, de toda opresión mental, espiritual. Dios nos libra, Dios rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras de muerte hasta el día de hoy. Él transforma, Él cambia realidades. Pero eso se da cuando hay una iglesia que ora, que busca, que cree al Señor y que cree que esos de repente, sí, Dios también los mueve cuando hay un corazón de una iglesia que ora y que busca su presencia. Aleluya. Oración incesante, como la viuda puse aquí, que iba cada día donde el juez injusto a decirle: hazme justicia, hazme justicia. El Señor usó ese ejemplo cuando habla acerca de la importancia de la oración. Deben de orar de esta forma, dijo, como la mujer que era viuda y que iba donde el juez injusto para que le hiciera justicia y le entregara su herencia en el fondo. Iba cada día y lo molestaba y lo molestaba. Y a pesar de que el juez era injusto y era corrupto, llegó un momento en que dijo: le voy a hacer justicia a esta mujer, no sea cosa que me pille un día de malas y tenga un problema, ya la viuda no exista más y yo me meta en mayores problemas. Porque era una mujer que insistía constantemente: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. El Señor usa ese ejemplo cuando habla acerca de la oración. Ustedes oren de esta forma, insistentemente. Porque si el juez injusto dice hizo justicia, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos hará justicia sobre nuestra vida. El último de repente que aparece en el libro de los Hechos es Hechos capítulo 16, verso 26. Es el de repente de la adoración. Es el de repente de aquellos que adoran y siguen siendo fieles al Señor a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar de la injusticia aparente. Ese de repente se da en una cárcel en Filipos. Dice la palabra que estaba Pablo y Silas presos en el cepo, en el fondo del calabozo, y cantaban himnos y salmos a Dios y oraban al Señor a viva voz, y los presos los oían. Y de repente, dice la Escritura, hubo un gran terremoto que sacudió la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Ese de repente se dio porque ellos estaban orando y adorando a Dios a pesar de la adversidad que estaban viviendo. Hay de repente del Señor sobre nuestras vidas que se dan cuando estamos ahí orando, adorando, cantando al Señor a pesar de la dificultad que estoy viviendo y enfrentando. No dejo de orar, no dejo de adorar, no dejo de buscar al Señor, y en medio de aquello de pronto Dios interrumpe y cambia la realidad que estoy viviendo.
Esos son los de repente de la adoración al Señor. Somos llamados a adorar al Señor siempre, en todo momento. La gratitud y la adoración siempre van a abrir puertas. Nos sacarán del dolor, nos sacará de la amargura, nos sacará de la tristeza y del desánimo. Cuando a pesar de lo que vivo, comienzo a adorar al Señor, de repente algo sobrenatural de Dios va a ocurrir en mi vida. Quizás primero en mi propia alma, porque voy a ser fortalecido por medio de la adoración al Señor. No me voy a sumir en el dolor, en la tristeza, en la pena o en la angustia. No, me voy a refugiar en Cristo, mi Señor, mi Jesús. Y a Él voy a amar, y a Él voy a adorar, y a pesar de que pueda estar en un momento difícil, complejo, seguiré adorando, seguiré expresando mi amor y mi devoción al Señor. Y Él me verá, y Él verá mi corazón, Él verá la actitud de mi corazón. Y algo Dios va a hacer a favor de mi vida. Primero tocará mi propio corazón y transformará lo que estoy sintiendo, y pasaré de ese quebranto a adorarlo profundamente a Él. Cuatro momentos en que Dios interrumpe. 4 de repente registra el libro de los Hechos. Esto nos muestra una verdad, que Dios en cualquier momento interviene en nuestra historia de vida, que Él no está indiferente ni distante a lo que estamos viviendo. Dios sabe el día y la hora en que algo va a ser a favor nuestro. Debemos entonces descansar en su gracia, obedecer a su palabra, a sus promesas, orar en todo tiempo y adorar por encima de nuestras circunstancias. De repente Dios interrumpirá quizás en un viento recio para renovarnos, o tal vez aparecerá para guiarnos por otro camino, o hará que esas puertas cerradas se abran, o hará que cadenas espirituales se rompan sobre nosotros. No sé de qué modo Dios lo hará, pero sé que el Señor lo va a hacer. ¿Por qué lo sé? Porque lo ha hecho una y otra vez, continuamente, constantemente, a lo largo de la Escritura y a lo largo de la historia de la iglesia. Y en mi propia realidad Dios ha intervenido una y otra vez, continuamente. Ha intervenido para cambiar mi realidad espiritual primeramente, mi conversión. Ha intervenido para levantar mi fe y direccionarme a mi llamado. Ha intervenido cuando creía que estaba en un camino de vida y era un camino de muerte. Ha intervenido soberanamente para proveer cuando yo no podía alcanzar lo que se necesitaba. Dios intervino y proveyó todo lo necesario. Ha intervenido en mi salud física constantemente para sanarme en cosas que yo no lo podía hacer. Solo un milagro era posible. Por lo tanto, sé que el Señor lo hará otra vez si yo confío, descanso y busco de su presencia. Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Él lo volverá a hacer. Se me acabó el sermón, como dice mi papá. Pero yo no sé qué es lo que tú necesitas del Señor. ¿Qué milagro necesitas del Señor? ¿Qué tiene que el Señor hacer que en tus fuerzas es imposible que tú puedas lograr? Pero el Señor quiere traer una respuesta sobre nuestras vidas. Aleluya. Yo te quiero invitar, donde tú estés, que vengas hasta acá adelante. Si tú necesitas un milagro del Señor, que algo Él haga sobrenaturalmente, ven hasta acá adelante, pasa hasta acá.
Ten fe no en nosotros, en el Señor. Puede extender sus manos hasta acá adelante. Extienda sus manos en fe. Hay dones, hay gracia en medio nuestro. Espíritu Santo, estamos delante de tu presencia. Y tú sabes, Señor, qué necesidad hay en cada uno de nuestros hermanos que han pasado delante tuyo, Señor. No es delante nuestro, es delante de tu presencia. Y oramos en fe, creyendo que tú tienes respuesta a cada necesidad. Oramos en fe, creyendo que tú puedes cambiar, transformar la realidad que están viviendo hoy, enfrentando hoy. Que tú soberanamente, Dios, puedes venir a transformar toda realidad, Espíritu Santo. Ya sea una enfermedad, ya sea algo que está luchando interiormente, algo espiritual, Señor, tú puedes cambiar, transformar toda realidad. Espíritu Santo, así oramos por cada uno de nuestros hermanos. Muévete en medio nuestro, Espíritu de Dios. Muévete para traer libertad, sanidad. Muévete, Señor, para romper toda atadura mental. Muévete, Espíritu Santo, para romper, Jesús, toda cadena, toda opresión. En el nombre de Jesús, muévete, 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 muévete en medio nuestro. Muévete, muévete, Jesús, en medio nuestro. Muévete ahora, ahora, ahora sobre la vida de nuestros hermanos. Trae libertad, trae sanidad, trae nuevas fuerzas, trae renuevo, trae esperanza, trae fe. Muévete en medio nuestro, Espíritu Santo. Tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu gracia, Señor, en medio nuestro, en medio de tu iglesia. Oramos así junto a la iglesia. Oh Jesús, tu presencia en medio nuestro. Tu presencia en medio nuestro. Tu gracia en medio nuestro, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo.